Hola a todas y todos. Muchas gracias por esta invitación y muchas gracias al seminario internacional, a este segundo seminario que nos invita a pensar y a reflexionar sobre las políticas de evaluación y de accountability, que en general siempre despiertan pasiones, debates, porque, bueno, la evaluación es poder. Por lo tanto, no pasa desapercibido. Son políticas que más marcan a la escuela y las instituciones. Así que, bueno, hoy día estaremos aquí este rato que me corresponde invitarlos a pensar y a reflexionar sobre estas temáticas. Los quiero invitar, además generalmente escribimos las preguntas al final de las exposiciones, pero los quiero invitar, primero, bueno, agradecer la exposición de la doctora Ferray y que ya viene en diálogo con esta temática y con lo que luego presentaré yo. Entonces, invitarlos desde ya a que vayan escribiendo sus comentarios, sus preguntas al respecto, desde sus roles como educadores en distintas instancias, ¿sí? Cómo ustedes se relacionan con la evaluación y con la rendición de cuentas. Y yo estaré también haciéndoles preguntas a través de esta exposición. Y quisiera partir con esta pregunta, pensando en esto que llamamos la gobernanza de la métrica, ¿sí? ¿De qué manera, que ustedes se preguntan, de qué modo ustedes, sí, de qué modo participo en la gobernanza de la métrica, en su vida cotidiana, ¿sí? Tanto cómo ustedes son evaluados y cómo ustedes evalúan a otros. Bueno, la escuela tradicionalmente ha usado la gobernanza de la métrica, ¿sí? Tal vez el dispositivo más clásico, ¿sí?, de la escuela es la evaluación, es poner notas, ¿sí? Cada país tiene sus métricas distintas, pero ese es como el primer dispositivo y es el modo de poder y es la herramienta de poder más clásica del docente, ¿sí? Que ha tenido variaciones y hoy día tenemos y distintos formatos, ¿sí?, que incluye tanto las evaluaciones en el aula como evaluaciones que se llaman a gran escala, que a veces son a nivel internacional, como también a nivel nacional. Y además es interesante saber que además esto no son inventos de la posmodernidad, digamos, de los años recientes. En el caso de Chile, por ejemplo, las pruebas masivas, ya en los años 30 tuvimos la primera prueba masiva a nivel nacional dirigida desde el Ministerio de Educación. Por lo tanto, hay una larga historia de este tipo de pruebas que vinieron ahí influenciados especialmente desde Estados Unidos a principios del siglo XX. Pero también quisiera llevarlos a pensar cómo la métrica está en distintas instancias de nuestra vida, en ámbitos muy distintos. Y cada vez más esta métrica que antes existía desde que se inventó, ¿sí?, el termómetro, tiene el barómetro, ¿sí?, el tiempo, medir el tiempo, ¿sí?, cómo ha ido evolucionando y hoy en día tenemos una masificación de data, ¿sí?, a nivel mundial. Si ven esta primera imagen de la que hay que medir, ¿sí?, la calidad de la limpieza era de un baño, de un aeropuerto. Y cuando salí del baño y vi eso, pensé en esas mujeres seguramente que hacen el aseo de esos baños y cómo nos piden a todos, ¿sí?, a la población que va y que viaja, evaluar a esas mujeres que limpian el baño. ¿Cómo usarán esos datos, sí? Y cómo nosotros participamos de esa datificación. No sé si alguno de ustedes también tiene estas aplicaciones en el teléfono, ¿sí? Por ejemplo, se pueden automedir, ¿sí? ¿Cuántos pasos dan en el día? ¿Cuánto caminan? ¿O cuánta agua toman? O los que andan en bicicleta, y todo tipo de mediciones de ti mismo. O si van al doctor y al poco rato llega un mail preguntándole, evalúen a su doctor, de 1 al 5, o los que usan las redes, cuántos seguidores tiene,
y como también ahí Donatila comentaba, los que somos académicos también nos miden. Entonces la escuela está medida, pero también nos miden y medimos en distintas esferas de nuestra vida. Y entonces nuestra vida ha cambiado. Esta gobernanza del número, ¿sí? De medirnos, en que nosotros también participamos, somos parte. Y la pregunta que cae de cajón es, bueno, ¿ha mejorado nuestra vida con toda esta información que tenemos? Porque ese es el fin central, ¿sí? Mejorar nuestras vidas y la calidad. Y les quiero seguir haciendo preguntas, y aquí buscando también provocarlos pensando en los argumentos que se usan para validar y para utilizar este tipo de métricas. Preguntarles primero el primer argumento que se utiliza a favor es el derecho a la información y el principio de la transparencia. Y ahí preguntarles, ¿la transparencia de la información tiene un límite? Siempre el principio de transparencia debe prevalecer. ¿Cuándo hay que ser transparente con la información y cuándo no? ¿Qué podría justificar que las familias no puedan acceder, por ejemplo, a los resultados de pruebas estandarizadas? ¿Cómo se podría justificar? ¿O ustedes estarían de acuerdo con que tenemos el derecho, como principio de transparencia, de ver esa información y de utilizarla como nos corresponde, como ciudadanos, partícipes, sí, como parte de un principio de democracia y de ciudadanía? Segundo, el principio y el argumento de los estándares. Tienen que haber estándares nacionales como una medida de equidad en contextos que son desiguales. Debemos poner estándares comunes. Y hay una clásica argumento y pregunta que se utiliza, es, bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si hay una prueba, que si los colegios preparan para una prueba? Bueno, si la prueba genera y evalúa habilidades complejas, ¿cuál sería el problema? Que bien que los profesores estén preparando a los estudiantes para habilidades complejas. Lo importante es cómo diseñamos bien estos instrumentos. Y tercero, cómo se toman las decisiones. Y ahí viene toda la política y la teoría sobre la toma de decisiones informada, basada en datos. La política no puede estar construida en base a opiniones, sentido común, debe estar basada en un manejo a partir de la información y de los datos. Ver, por ejemplo, las diferencias de inequidad en los resultados, cómo tomo decisiones de dónde focalizar, etcétera, ¿sí? Bueno, todo esto nos genera así preguntas de, ¿tiene sentido estar midiéndonos o no? En eso los quiero convocar a pensarlo. Y aquí teorizar un poquito también con ustedes, conceptualizar lo que es la gobernanza de la métrica. Desde la perspectiva de Foucault, es un dispositivo de poder. El gobierno de las poblaciones, que llama él. ¿Cómo yo gobierno poblaciones de forma masiva, países, incluso a nivel global? La prueba PISA tiene tremendos efectos, ¿sí? Ustedes saben que en cuanto se hizo el sistema educativo, en el caso de Chile, lo primero fue empezar a hacer, tener estadísticas, ¿ya? Censo del sistema escolar. Y lo que Foucault llama es la tecnología del yo. Cómo estos sistemas además van generando tecnologías del guión, que no solamente es un externo, sino que como también yo a partir de esta métrica me trabajo a mí mismo, cómo me voy disciplinando y genero prácticas de subjetivación y me voy constituyendo como un sujeto, como un buen profesor o un mal profesor, o un profesor exitoso que tiene que llegar a ciertas metas, etc. No es solo instrumento, sino que nos constituyen como actores. Y además, aquí, interesante también toda la teoría respecto a lo que ha sido la sociología de la cuantificación, ¿sí?
Jay Power tiene todo un trabajo respecto al espíritu de la cuantificación, el poder que tienen los números, y que los números no necesariamente nos representan, más que representarnos, nos constituye. Los resultados se me constituye como una escuela exitosa o como una escuela fracasada. Y nos constituye de forma así, de cómo le damos legitimidad en nuestra relación subjetiva con los números, que generalmente tienen esta religión de los números de ser impecables, objetivos, transparentes, no ideológicos, ¿sí? Y además, en esta gobernanza está, y esto es una de las cosas más profundas, la responsabilización, ¿sí? El poder, el número tiene el poder de individualizarme. Me constituyo como un profesor de nivel medio o como una escuela de nivel alto. Y por lo tanto, el Estado traspasa esa responsabilidad a los individuos y por lo tanto sus efectos son tan poderosos, ¿sí? En lo que generan. Y bueno, yo sé que aquí participan personas de distintos países. Compartirles, por lo menos desde Chile, que tenemos una larga historia y que estas evaluaciones han ido cambiando en el tiempo, ¿sí? Y estos dispositivos de poder en el sistema educativo que traspasan los distintos niveles, en educación inicial, en educación escolar y en educación superior. Podríamos hacer el ejercicio, ¿sí? De todos los instrumentos de gobernanza de esta métrica que se utilizan en el sistema educativo. Ahora, es importante además pensar y tener conciencia que estos instrumentos, que ya son varios, no son solamente esto, porque el poder que tiene la gobernanza de la métrica es que no solamente comienza a nivel nacional, digamos, y termina en el aula, sino que se va reproduciendo. Entonces, cada vez que ustedes sepan, por ejemplo, dicen ya, por ejemplo, en el caso de Chile, tenemos 8 a 10 pruebas anuales, los niños no pasan por solamente esas pruebas. ¿Por qué? Porque después, a nivel regional, a nivel de sostenedor, a nivel de director de aula, se van intensificando y se van reproduciendo y por lo tanto esta gobernanza lo que va generando, no solamente estas pruebas, sino que las políticas se siguen construyendo y esta gobernanza se sigue intensificando hasta el nivel local. Por lo tanto, los niños y niñas y jóvenes viven esto en distintas esferas y distintos niveles y se van intensificando porque los actores también van diseñando y construyendo sus propias pruebas, ¿sí? Y aquí seleccioné, no sé cómo vamos sí, no, vamos bien, ya, estaba mirando el tiempo, hablando de números. Seleccionar de todos los datos y de las distintas entrevistas, observaciones que hemos hecho en estudios sobre los efectos de estas políticas, elegí un fragmento de una entrevista. La verdad es que de las investigaciones que hemos hecho hemos encontrado todo tipo de efectos ya muy diversos que obviamente van cambiando de acuerdo a la posición de la escuela en el campo, ¿sí? Las escuelas que son más aventajadas, que tienen buenos resultados, a la escuela, no sé, rurales o con bajos resultados, o en contextos de mayor desventaja, etcétera, va cambiando ¿sí? Su efecto. Y en algunos casos los efectos son tremendamente nocivos y son muy evidentes. Pero no quise elegir esos casos para mostrárselos, ¿sí? Que quise hacerlo un poquito más complejo y justamente mostrarle un caso que esta es una escuela, de hecho, particular pagada, ¿ya? Con estudiantes, es un colegio de solo mujeres, católico, religioso, como un colegio bien tradicional, digamos, que más o menos le iba bien en los resultados. Sin embargo, les quiero mostrar al tipo de tensiones que se enfrentan las profesoras y profesores en este tipo de políticas, ¿sí? Cuando se cuestionan y estamos en tiempos de debate, a ver qué hacemos con este paradigma. Bueno, esta es una profesora, sí, es una profesora de matemática, entonces les voy a compartir.
Y ella dice, yo como que tengo sentimientos encontrados. Esto era una conversación respecto al sistema de evaluación que tenemos. Porque yo hace un tiempo atrás hice un postítulo en matemáticas. El ideal sería, por ejemplo, si voy a ver un tema de las fracciones, jamás enseñarle a las niñas qué son las fracciones, ni lo teórico de las fracciones, sino que decir, si yo tengo un litro de bebida y quiero ocupar un poquito en ella, ¿cómo puedo resolverlo? Y en base a esa pregunta, tratar de buscar una solución con dibujo. Busquemos la solución entre todos y hagámoslo. ¿Ya? Entonces era una profesora que había vivenciado este diplomado y tenía todos estos desafíos de innovar y problematizar y generar aprendizaje, digamos, y habilidades complejas a través de las matemáticas sin darle respuesta a primera, ¿sí? Pero luego dice, y resulta que algunos niños lo pueden lograr, pero otros no. Entonces, en esa diversidad que está en la sala, a uno lo obliga a rendir a un ideal y buscar cómo que se deben hacer las cosas. Claro que yo al inicio lo comencé haciendo, ¿ya? Este enfoque más problematizador de las matemáticas. Pero resulta que ese trabajo es un proceso muy lento. Una niña puede estar una clase entera sin dar la solución a esa situación problemática, como una niña puede responder rápidamente. Y resulta que uno tiene que responder con ciertos contenidos, objetivos, que la obligan a ir apurándose, en cambiar la metodología, por este tema de cumplir lo que debemos cumplir. Acá tengo que cumplir con fechas, con notas, con una fecha determinada, y eso hace que tengamos que apurarnos. Hoy aquí tengo, a ver si logro, sí, ahí lo veo, apurarme un poquito. Entonces, son como las limitantes que tenemos. Y el CIMSE, hay que, ay, ya, no alcancé tengo, a ver si ya, perdón, es que justo donde se presenta se está tapado la última parte, pero aquí lo tengo. Entonces, son como las limitantes que tenemos. Y el CIMSE, hay que cumplirlo, porque si no se cumple, bajan los resultados. Entonces, ¿qué es lo que les puedo decir? Lo que encontramos en nuestros estudios, ¿sí? Es que los profesores y profesoras se encuentran en esta disyuntiva permanente, que a veces mucho más, en algunos casos esta tensión se exacerba mucho más, en otros casos sutiles, pero esta tensión diría que siempre está presente en los resultados, en la evidencia que tenemos, ¿sí? Y es esta tensión entre una zona de seguridad, en que las escuelas lo que van generando son fórmulas, ¿ya? En el caso de Chile decimos la fórmula CIMSE, que es un muy paso a paso, ¿sí? Los profesores han ido generando y acumulando conocimiento sobre cómo hacerlo con los niños y niñas para que me vaya bien. Y generan un dispositivo pedagógico altamente estandarizada. Y ahí el tiempo es clave, no me puedo demorar, tengo que ir en un cierto paso, tac, 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 porque si me demoro, se me desarma. Todo esto para llegar a octubre listos para la prueba. Hay todo un cálculo, ¿sí? Y a la vez está la zona de riesgo. Si yo me salgo, me arriesgo. Incluso a nosotros como equipo de investigadores hay un momento, sí, que nos pareció muy, muy interesante, que nos generó como esos momentos en la investigación que te generan un giro, ¿sí? Y fue un profesor que le pedimos ir a observarlo y a su aula, ¿sí? A su clase, y era noviembre, y él se había aplicado la evaluación CIMSE. Entonces nos dice, bueno, me pueden ir a observar, pero ahora no estoy haciendo mucho, porque bueno, ya se aplicó la prueba CIMSE. Y eso nos pareció tremendamente interesante de entender que los profesores utilizan y organizan temporalmente sus estrategias pedagógicas distintas durante el año. Y este profesor, por ejemplo, después de la aplicación CIMSE, que le quedaba más o menos un mes, no mucho tiempo, pero él decía, en ese tiempo, lo que él llamaba no hago mucho, era su espacio, ¿sí?, de hacer dramatizaciones, ver películas y comentar los documentales, ¿ya?
él era el profesor de lenguaje. Cosas pedagógicas, ya trabajo pedagógico, él no se atrevía a hacerlo antes, porque estaba en la zona de riesgo, es perder el tiempo. Y yo les diría además que uno de los aspectos más complejos de este tipo de políticas y por qué nosotros hemos insistido en por qué este paradigma tiene que cambiar, es porque triangulamos, cuando relacionamos, cuando vinculamos los resultados de las niñas, niños y jóvenes, cuando lo vinculamos a consecuencias para la escuela y el profesorado, estamos triangulando los niños. Y cuando ellos se enfrentan a hacer esa prueba, cargan con todo ese efecto. Si le van a dar el bono a mi profesora, si van a despedir a mi director, si van a, o los van a premiar, etc. Ellos viven en esa atmósfera, tanto de celebración como de tristeza y dramatismo, ¿sí? Cuando les va mal. Por lo tanto, cuando volvemos a mirar estas preguntas y estos argumentos que van a defender este modelo, lo que los invitamos a pensar, ¿sí? Es cómo interrumpimos el poder de los números. Porque cuando hablamos de principio de transparencia, bueno, en realidad es que los números no son transparentes. Y una escuela no es 248 o 320. Ese número ya es nebuloso y nos hace ver equivocadamente la realidad. Porque, como sabemos, como trato de ahí de compartirles, ¿sí? Esa misma evaluación, en vez de reflejar la realidad, la cambia y la tergiversa. Y quisiéramos en esta última parte de la presentación movernos a los nuevos horizontes, porque los que estamos en este tema ya hemos visto tantos años, ¿sí? Los resultados nocivos de este tipo de políticas. Que algo mostré aquí, pero en realidad uno podría hacer un listado mucho más largo y complejo que varía, ¿ya? Varía respecto a la edad del niño, de su contexto sociocultural, etc. Y de alguna forma, las políticas de nueva gestión pública y de gobernanza de la métrica nos han arrebatado la posibilidad de repensar un modelo y de pensar que hay un modelo distinto. Y han instalado la idea de que hay una ceguera, que si no tenemos resultados vamos a quedar ciegos, que si no tenemos resultados perdemos nuestro mapa de navegación. Y a mí me recuerda, no sé quiénes habrán leído ese cuento de infantil respecto al rey desnudo, ¿sí? Que el rey manda hacer su traje y ese terror, ¿sí? Que el rey esté desnudo, que nos quedamos sin nada. Que es parte de la trampa y de la eficacia del modelo, ¿sí? Para mantenerlo. Bueno, y aquí esta es una de los carteles, sí, que ha salido en las marchas estudiantiles y me parece digno de ser leído, sí, cuando pensamos sobre la gobernanza, la métrica. Y dice, no necesitamos medirnos, sabemos lo que somos, de lo que somos capaces, con K, ¿sí? No más CIMSE. Entonces, nosotros hicimos una encuesta también, es interesante ver la encuesta, hemos tenido tantos estudios, partes cualitativas, ¿sí? Que nos muestran esa sutileza, como ese profesor que cambiaba su metodología y su enfoque pedagógico antes y después, como también la visión de los actores de una forma más masiva. Y lo interesante es ver, por ejemplo, que de los encuestados, solamente un 8% ya estaba por mantener el modelo. Ahora, si ven el resto, hay bastantes variaciones ya respecto a para dónde seguimos, pero es muy bajo los que van a apoyar el mantener el modelo actual.
Y es interesante, quisiera aquí remarcar también en otra pregunta que seguimos como profundizando en hacia dónde quieren avanzar, ¿sí?, los actores desde el sistema escolar. Y el número 4, fíjense, que es donde tiene casi tiene un 45,8%, o sea, es bastante alto, ¿sí? Y propone ahí, eliminar la evaluación simple y crear un sistema de evaluación local territorial, coordinado por una institución pública junto a participación de las comunidades escolares. Pareciera que esa fuese uno de los modelos sí, que generan más, más acuerdos, ¿sí? Y quisiera acá también inspirarnos, ¿sí?, con algunos como teóricos que creo que es interesante para pensar un nuevo modelo. Y uno es este libro, ¿sí?, que más allá de la calidad, ¿sí? Y lo que plantea, y me parece muy interesante, ¿sí? Calidad no es una necesidad, es una opción ideológica, porque un poco como que calidad, se ha instalado como que la idea que tiene que haber calidad, ¿sí?, como parte del paradigma, ¿sí?, como el único modo de nombrar lo que queremos, ¿sí? Es producto de un paradigma específico. Tratar de convertir la noción de calidad en algo subjetivo, complejo, contextualizado e inclusivo es un intento inútil. La noción de calidad responde al paradigma de la modernidad, del conocimiento objetivo, transparente, comparable, universal y normativo. Entonces, es interesante esto porque los autores a lo que nos desafían y lo que nos invitan es salirnos del paradigma. Salirnos del paradigma y eso implica también salirnos incluso de la lógica de calidad, ¿sí? Relenguajear, nombrar de otra forma el mundo, ¿sí?, y hacia dónde queremos avanzar. Y Ransom también me parece interesante su aporte, dice, recuperar un sentido público de la accountability. Responsabilidad es sobre todo una noción moral. No es técnica, no es contractual, no depende de los arreglos jerárquicos, requiere de interacciones de comunicación mutua. Entonces, de nuevo, también me parece muy atractivo de una noción profesionalizante y democrática. Y recordar, por tanto, que ser profesional implica rendir cuentas, ¿ya? O sea, no en ningún caso significa no rendir cuentas, rendimos cuentas. Pero la pregunta es rendir ¿de qué y para quién? Y para cerrar, quisiera exponerles al menos 6 principios en un contexto que estamos repensando el modelo y esta invitación, ¿sí? ¿Para dónde seguimos? ¿A dónde avanzamos? Y quisiera al menos plantearles estos 6 principios que me parece que debieran estar a la base de un modelo, de un nuevo modelo de evaluación. Lo primero decir es que debe ser un diseño complejo, ¿ya? No es fácil, ¿sí? Lo que tenemos hoy día es una prueba que espera responder a muchos, muchos objetivos. Es un modelo muy simplista, que le otorga un poder a una prueba para decir si se cierran colegios, para clasificarlas y ordenarlas, para darle bono, el sueldo de los profesores, y todo eso se le otorga solo a un instrumento. Necesitamos un diseño multinivel, de acuerdo a distintos objetivos. Entonces, no es un modelo. En realidad, uno debiese pensar qué necesitamos, qué diseño de evaluación necesitamos para nivel nacional, para orientar la política pública. Y eso es un instrumento y es un tipo, sí, de evaluación. Después tenemos que pensar la evaluación territorial, ¿sí?, a nivel local. ¿Cómo evaluamos para, que ya es otro objetivo, para evaluar, asesorar y orientar el nivel y las escuelas a nivel local con los equipos pedagógicos, ¿sí?, y directivos? Y luego a nivel de aula, ¿sí?, cómo evaluamos y orientamos para la pedagogía y de los profesores y el aprendizaje de los niños. Entonces son 3 niveles distintos y por lo tanto se requiere diseñar de forma sofisticada cada nivel. También quiero decirles que, y esto es muy importante insistir, el modelo que se tenga que rediseñar, repensar, lo que no puede hacer es triangular el aprendizaje de los niños. No puede usar lo que se llama el aprendizaje de los niños como un proxy, ¿sí? No se puede usar el aprendizaje de los niños como un proxy de lo que es la calidad, ¿sí?
porque eso, como ya hemos visto, triangula a los niños y genera que los efectos que se generan a nivel nacional, las amenazas, los miedos, los terrores, la ansiedad, los premios, todo eso llega hasta el aula y le llega a los niñas y niñas, y a los niños más pequeños son los más vulnerables de todo. Lo que vemos en los estudios que los niños de octavo básico, ¿sí? Digamos, más o menos 15 años y más, ¿sí? A los de segundo medio, si estamos hablando ahí de niños de 16 años, son mucho más resistentes a este tipo de efecto. Pero los niños de segundo básico, de cuarto básico, los niños más pequeños son los más afectados nocivamente por este tipo de políticas. Por lo tanto, no podemos de ningún modo triangular su aprendizaje con cómo evaluamos a la escuela. Y en ese sentido es muy importante transitar hacia un modelo que lo que tiene que evaluar son las condiciones para el aprendizaje, porque lo que necesitamos, sabemos que los resultados de los aprendizajes nos hacemos responsables, obviamente hay una responsabilidad ética, profesional, pero lo que se tiene que ir a evaluar es cómo hacemos lo mejor en términos de condiciones y de proceso. Respecto a el trabajo en aula, las condiciones de los profesores, que tengan las horas necesarias para trabajar, para preparar sus clases, para evaluar, etcétera, ¿sí? Políticas de inclusión de la escuela con los estudiantes migrantes, etcétera. O sea, todo lo que uno espera de una escuela para generar las mejores condiciones para asegurar el aprendizaje de todas las niñas y niños. Tercero, tiempo, y eso es muy importante, es un modelo que necesita el tiempo adecuado. Hoy en día, en cada vez más, ¿sí? En distintos países, también en el contexto de Chile, las pruebas son todos los años. Las pruebas censales, ¿en qué momento la evaluación solo tiene sentido en la medida que logra mejorar? ¿Para qué voy a evaluar todos los años si no alcanzo a generar procesos de mejoramiento? Entonces, la evaluación solo la tenemos que hacer en términos de invertir el tiempo, recursos, etcétera, para que poder hacer esos procesos de mejora. Cuarto, un modelo de rendición de cuentas profesionalizante que esté ligado a procesos de capacitación, profesionalización, de reflexión en un contexto de rendición democrática, ¿sí? Quinto, la evaluación formativa nos parece esencial y por eso también hay todo un debate respecto a si tiene sentido, por ejemplo, hacer pruebas estandarizadas que no se publiquen, que no tengan relación a premio o castigos, pero que le lleguen al profesor. ¿Tiene sentido eso o no? Y ahí yo insistiría que yo tiendo a pensar, aunque pueden haber variaciones, pero las evaluaciones como, por ejemplo, hoy día tenemos la evaluación día que le llega al profesor, es una ofensa al profesor. Si una habilidad constituyente de ser profesor es evaluar el aprendizaje de mis niñas y niños, no me lo pueden quitar. Y además, en la pedagogía, la evaluación es un componente central de la enseñanza. La enseñanza y la evaluación, desde una perspectiva de la evaluación formativa, son dos dimensiones que van juntas. Por lo tanto, no tiene sentido una evaluación externa hecha por otra persona, ¿sí? Pues yo evalúo en la medida que yo estoy enseñando y esos son dos procesos que van de la mano. Por lo tanto, si queremos generar una evaluación para el aprendizaje, fortalezcamos las habilidades de nuestros profesores y profesores, pero no tratemos de reemplazarlo con evaluaciones hechas por otros de forma descontextualizada. Y lo último, el principio, es decir, que es central pensar la evaluación junto con el currículum, ¿sí? O sea, tenemos una evaluación hipervigilante en que sobreevaluamos a nuestros profesores, a los estudiantes, etcétera, y a la vez tenemos un currículum tremendamente grande que da poco espacio para generar innovación pedagógica, para contextualizar el conocimiento y el saber de acuerdo a cada localidad. Por lo tanto, pensar la evaluación es también pensar el currículum desde una mirada más contextualizada. Eso, muchas gracias y dejo ahora en el espacio para preguntas y comentarios.
Muchas gracias a la profesora Falabella. Entiendo que va a contestar preguntas del chat, también presenciales. Sí. Estimada Alejandra, nos ubica, estamos acá de manera presencial, ¿cierto? Y la idea es destinar 10 minutos para después poder pasar a un coffee. Y tenemos preguntas que van a aparecer en la parte inferior para que también la audiencia pueda saber, y también vamos a ofrecer el micrófono para que puedas ir contestando en este tiempo. ¿Te parece? Perfecto, sí. Listo, muchas gracias. Vamos con la primera. Luciana presenta la siguiente pregunta. ¿Podemos suponer que este frenesí evaluativo tiene más efectos negativos sobre los resultados de las políticas que los avances en el aprendizaje? O sea, yo diría que la evaluación estandarizada, que tiene una modalidad de respuestas múltiples, siempre va a ser tremendamente limitante. Y eso va a reflejar una parte del aprendizaje, ¿sí? Pero lo que muestran nuestros estudios, tanto en Chile como en el mundo, que ya es evidencia bastante robusta, de que más bien lo que genera no es un aprendizaje integral, complejo, de acuerdo a las habilidades que requerimos, los tremendos desafíos que necesitamos para el siglo XXI. Más bien lo que genera son aprendizajes más bien mecánicos, reducidos, y por lo tanto diría que no, digamos, los efectos van a ser negativos y no generan los aprendizajes que requerimos. Podría, mientras tanto, no sé si hay otras preguntas, pero hacerles como el comentario y el símil también, porque yo creo en esta lógica de la gobernanza, la métrica, pensar, por ejemplo, qué ha pasado en la medicina o en el derecho, ¿ya? Ustedes saben que, por ejemplo, se han hecho ranking con los abogados, ¿sí? Los ranking abogados que más ganan juicio. ¿Se imaginan qué pasa? Bueno, que fue llevado en Estados Unidos, ¿sí? Lo que empezó a pasar es que los abogados, todos los juicios que, aunque les pareciera justas, tenían pocas probabilidades de ganar, bueno, mejor no las tomo para subir en el ranking. Lo mismo los doctores, ranking de doctores con mayor éxito en sus operaciones. ¿Qué doctor iba a querer tomar un paciente bueno, con más riesgo de no salir exitoso? Entonces, bueno, esos mismos tipos de efectos se reproducen de modo masivo en nuestros casos, en la educación. Muy bien. Agradeciendo la presentación, concentrándonos en la propuesta que haces del reemplazo del CINCE por el Sistema de Evaluación Territorial, diversos estudios culturales demuestran el Chile profundo, hecho por el CIES, y el comportamiento del CINCE dependía más del nivel socioeconómico de la comuna que el tipo de establecimiento. Entonces, hace ya un tiempo se está proponiendo superar las evaluaciones individuales y el enfoque asignaturista por mediciones integradas. Esas mediciones integradas ya existen en otros lugares, entiendo que Ecuador y Colombia tienen algunos parámetros, pero ¿cómo podríamos personalizarlas para salir de lo que estaban comentando acá, de que en vez de copiar las fórmulas afuera, hacerla acorde a la necesidad chilena y a la necesidad local, territorial de cada sector? O sea, yo creo que es clave pasar de una evaluación censal, que además es todos los años, a una evaluación muestral. O sea, yo creo que además hay que considerar que poco se usa. Tenemos muchas evaluaciones también internacionales, que no hay que olvidar. Tenemos la evaluación PISA, tenemos evaluación TIMSS, tenemos evaluaciones del IES, de UNESCO, y que poca información sí la usamos. Y yo creo que, por lo tanto, es clave usar esa información, que muchas veces es rica, sí, pero usarla para que nos sirva, y más bien transitar a pruebas, pensando en propuestas, ¿sí? Transitar a pruebas censales que nos ayuden a dirigir y pensar la política pública a nivel territorial más amplio, ¿sí? O sea, poder hacer seguimiento, puede ser
Lo más clásico son evaluaciones cada 3 años para poder ver los procesos y los ciclos de mejora, ¿sí? Y poder contrastar. Y poder también mirar territorialmente diferencias, inequidades más marcadas, pero eso es para alimentar la política pública. Y otro son evaluaciones mucho más integrales que permitan mirar caso a caso y empoderar a las personas que trabajan con las escuelas y por lo tanto generar un vínculo entre la evaluación y la asesoría, porque hoy día lo que tenemos en Chile es que separamos y fragmentamos. Tenemos por un lado la agencia solo puede evaluar, ¿sí? No puede, por otro lado tenemos las ATE, ¿ya? Por otro lado tenemos el CTIP. Entonces, idealmente deberíamos tener articulado de cómo evaluamos, apoyamos profesionalmente y ofrecemos capacitaciones de acuerdo a lo que se va requiriendo localmente. Hola, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer tu conferencia, pero especialmente quiero agradecerte todo lo que has escrito y los trabajos y los días que has dedicado a hacer una obra muy importante en Chile y en el mundo respecto de la contabilidad. Soy María Angélica Oliva, del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación, PIE, y quiero compartir contigo cómo tú iniciaste tu conferencia diciendo, bueno, esto requiere un cambio de paradigma. Nosotros estamos enfrentados a un problema no solamente de la evaluación en el aula, que sí es importante, sino que a un problema global que involucra a toda la cultura, ¿ya? Y es una cultura centrada en la ciencia, hipotética, deductiva, centrada en la medición. Y de ahí a todo un enfoque educativo tecnicista, que se ha arrastrado, te digo que de la época de Galileo hasta hoy. Entonces, la rendición de cuentas está asociada a ese modelo. La rendición de cuentas no es educativa, no ha nacido con los paradigmas de la educación, no pertenece al código disciplinario de la educación. Entonces, yo creo ya, que interrumpir el modelo con el mismo modelo es imposible. En el punto 4, tú dices, rendición de cuentas profesionalizada. ¿Por qué no establecer una evaluación democrática? ¿Ya? Nosotros como profesores hemos padecido la rendición de cuentas. ¿Ya? Y lo que tú decías, de tener que escribir artículos Scopus y no cielo, porque Scopus está en Fontes, si te das cuenta, y todo lo que eso significa. Entonces, yo creo que hay que pensar, efectivamente, cómo nosotros volvemos al Código Disciplinario de la Educación, ¿ya? A sus teorías, a sus prácticas, y en cómo miramos bien y fortalecemos la micropolítica en las escuelas, ¿ya? Las prácticas de recontextualización, y podemos nosotros recuperar y mirar la educación, transitando a otro enfoque. Nosotros tenemos enfoques comprensivos, tenemos enfoques críticos, tenemos enfoques postcríticos, pero estamos ahí replegados, ¿ya? En un enfoque tecnicista, porque en torno a eso se ha establecido un régimen de verdad que es funcional a una teoría y a una praxis económica. Gracias por el comentario. Yo creo que, a ver, lo primero es como muy de acuerdo. Es el paradigma, un paradigma tremendamente fuerte, convincente y es seductor. Y eso es lo más complejo, porque las entrevistas lo que nos muestran es que incluso los mismos profesores, aunque son críticos, también los atrapa. Nosotros decimos, no pueden escapar de esto. Es una política que te atrapa y que es muy difícil de escapar porque los números tienen poder y te definen. Y inevitablemente el director me dice, es que si me va mal, ya por un ejemplo, me va mal, me da diarrea, o sea, físicamente me domina, ¿ya? O si me va bien, celebro, o sea, es una cosa que es tan fuerte el poder de los números que está en nuestra emocionalidad y por lo tanto decimos, es una política que es muy difícil que decimos incluso inescapable, ¿sí? Forma parte porque genera esa individuación, tiene un poder sobre los individuos.
y como me decía una profesora, me agarra el ego, ¿sí? Me decía, inevitable, me agarra el ego. No, entonces yo creo que el poder de los números es muy fuerte y estoy muy de acuerdo con eso, es parte de un paradigma al respecto. Ahora, yo diría que, a ver, dos cosas, o sea, cuando refiero a la rendición de cuentas, sí, yo diría que todos tenemos que rendir cuentas. El tema es que hay distintos paradigmas de rendición de cuentas y nos han arrebatado y nos han dicho que como si hubiese solamente uno. Cuando se habla del paradigma profesionalizante, refiere a un paradigma de rendición de cuentas hacia la comunidad, ¿sí? En un enfoque democrático. Eso es la rendición de cuentas profesionalizante. Por lo tanto, la democracia de tomar en base a qué tomo decisiones es clave en ese enfoque, ¿sí? Tomo decisiones en diálogo, en conversación, con participación y no en base a un número, ¿sí? A un resultado, porque hoy día es tan burdo, ¿sí? El modelo. Tienes un número que se repite cada 4 años y no hay una persona, no hay una mediación y se cierra la escuela. Bueno, pero sí lo que sí debo decir que yo creo que tiene que haber una rendición de cuentas que también sanciona. Pero es una sanción que no es por los resultados de los niños. Eso es lo clave. Pero sí debe haber, aquí voy a entrar un poco más específico, pero cuando pensamos la evaluación local, yo creo que ahí, si pensáramos así ya bien en detalle, ¿sí? Pero ahí deberían haber equipos que van a nivel local y miran tanto cómo apoyar y trabajar con los equipos, pero también deben haber exigencias, ¿ya? O sea, no, y por eso la importancia de condiciones para el aprendizaje. O sea, no puede ser que yo a una escuela le estoy midiendo la ciencia y tal vez le va muy bien y no pone reemplazante y tiene que lo vimos muchas veces, por ejemplo, ¿sí? Los felicitan por buena calidad, ¿sí? Y tienen los profesores reemplazando a otros profesores, entonces no quieren porque no quieren gastar la plata, no les dan las horas no lectivas, etcétera, etcétera. Casos de muy abusivas, ¿sí? Entonces, mientras que tú estás felicitando a esas instituciones, los felicitas por práctica, que en el fondo ¿sí? Excluyente, que sacan a los niños, que maltratan a sus profesores, etcétera, etcétera. Entonces, situaciones abusivas laborales. Entonces, lo que tiene que haber, creo yo, es que tiene que haber tanto una evaluación como también instancias de rendición de cuentas más concretas, de fiscalización, pero sobre las condiciones. Y no solamente, y yo creo que por lo tanto pensar la superintendencia también es importante, y una superintendencia que no es solo un enfoque burocrático, sino que generarlo desde los derechos de los niños, de los trabajadores, la familia, y creo que es un trabajo en un ámbito que no se nos puede olvidar dentro de este modelo completo. Muy bien, agradecemos a la profesora Falabella por su destacada exposición, agradecemos también... ¿Había algunas preguntas en el chat? ¿La respondemos o la...? ¿Qué me dicen? ¿Que habían algunas preguntas en el chat también? Sí, correcto. Bueno, entonces damos paso, estamos un poquito pillados por el tiempo, esa es la verdad. Si no lo conversamos ahí. Ya, entonces, demos paso a esa pregunta, ¿usted la está viendo ahí? Sí, habían... no, gracias, Carlos, por la pregunta. Yo creo que, bueno, tal vez ahí la está tratando de definir. Yo creo que primero, claro, yo creo que la invitación es como salirlos del paradigma, ¿sí? Por lo tanto, calidad está dentro de un paradigma de la métrica, ¿sí? Y yo creo que, y ahí a lo mejor haciendo enlace también con Donatila que estaba hablando antes, yo creo que cuando uno piensa qué tipo de educación queremos, hay que pensarla territorialmente a nivel local, en distintos niveles, por lo tanto también implica un espacio de participación y de liberación de los actores que están incluidos. Y sí creo, pero en combinación con eso sí creo que deben haber estándares y condiciones, y de nuevo ahí, no de resultados, sino que de condiciones de los procesos de enseñanza-aprendizaje, que ahí sí le corresponde al Estado asegurarlo para que
tanto nuestros profesores trabajen en buenas condiciones como se le den las mejores oportunidades y aseguremos esos procesos tanto para las niñas y jóvenes. Eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Reciba este aplauso desde el público presencial, en el Salón Cívico Centenario, Casa Central, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.